síntesis. Voy a ir escribiendo. Primero vamos a prender la lamparita. Acá está el enchufe. Porque si no, no se ve. A ver. Vamos despacito con lo que están preguntando. Muy buenas las preguntas, de Gabriel y de Camila, A ver si todos los demás se integran. ¿Viste cómo le dice Lisa Bart? Intégrate, Bart, cuando están en lo de Krusty. Una métrica se escribe así. Un conjunto que no tiene que ser vacío, les dije. Y una función distancia. Y esa métrica, ese conjunto, cumple todas las propiedades que acabamos de decir. ¿Cuáles son? Que cuando yo aplico esta función sobre los elementos de ese conjunto, los conjuntos tienen que tener elementos, ¿sí? Que pueden ser cualquier cosa, esos elementos en matemática. ¿Qué tiene que cumplir? Que esa D tiene que ser positiva. ¿Puede ser 0? Sí, puede ser 0. Porque una distancia de un punto al mismo punto es nula. Siempre tiene que ser positiva, no puedo nombrar una distancia con números negativos. No se usa, no se estila, no se define así en matemática. ¿Qué más? La distancia de un punto a otro es la misma que de ese punto al primero. Todas cosas lógicas. Y si hay 3 puntos, que era lo que estábamos discutiendo recién, A, vamos a ponerle otra letra para no confundir con el conjunto. El conjunto sería, estos 3 puntos estarían dentro de un conjunto A. ¿Está bien? Así sería la cosa. La distancia, qué sé yo, vamos a ponerle P, Q y R. La distancia de P a Q más la distancia de Q a R siempre es más larga que de P a R. Eso es lo que significa la propiedad triangular. Pero hay una situación, que es la que marcó Gabriel, que si estos 3 puntos, en lugar de estar así, están así, la distancia de P a Q más la distancia de Q a R es lo mismo que de ir de P a R, porque están alineados. En ese caso son iguales. Y esas son las 3 propiedades que cumple esta dupla que se llama métrica. Esta dupla es lo que se llama métrica. ¿Está claro hasta ahí? Es lo que estuvimos diciendo. Esperen que no se vaya arriba. Avisen si entienden. Si no me tienen que parar ahora, no esperar que termine el curso. ¿Escucharon? Ahora es el momento de decirme, che, no entiendo esto. Poder contarlo de nuevo, a ver, y a mí se me tiene que ocurrir de qué manera te lo tengo que contar. Para eso me paga el Estado. ¿Escucharon? A ver cómo vamos. Ahí Sebastián Sí, está por escuché, aquí. se entiende. ¿Se entiende? Sí, escucho. Decime. ¿Qué tal, profe? Nicolás habla. Dale, Nicolás, habla. Aparte que está entre paréntesis. Uy, te escucho lejos. Ponete el micrófono más cerca. Pará. Hola, hola. Ahí te escucho, dale. Ahora que voy a Aparte subir. que está entre paréntesis es una métrica. Todo. El todo es la métrica. La función y la A. Son las A dos. o los elementos. Los elementos pueden ser cualquier cosa. Uno marca puntos. ¿Está bien? Pero puede ser cualquier cosa. Pueden ser números. Nosotros, ¿qué métrica nos va a interesar? ¿Qué es lo que hablamos recién? ¿Pueden ser operaciones? No. Cuando uno establece una métrica, se establece sobre un conjunto de elementos y una operación. La operación es la función que vos tenés acá. Perfecto. Para una métrica, esta función es una función específica que se llama distancia. O la propia métrica, o también esa función se llama métrica. La función métrica se le dice, para definir toda la métrica. ¿Está bien? Esta función pueden ser varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si está dentro del álgebra lineal, puede ser el producto interno. ¿Qué más puede ser dentro del álgebra lineal? Puede ser la norma. Puede ser cualquier verdura eso. Como también los elementos pueden ser cualquier verdura. Pueden ser números, vectores, funciones. Pueden ser cualquier cosa ahí adentro. Acá podés poner cualquier cosa ahí adentro. ¿Nosotros vamos a trabajar sobre toda cualquier cosa? No. Vamos a trabajar solamente con 2 cosas. La métrica que vamos a usar es la distancia euclídea. La distancia clásica euclidiana, que ahora vamos a definirla. ¿Y qué conjunto vamos a usar? Los números reales. O sea que sobre eso vamos a trabajar sobre un caso solo. Y sobre ese caso solo vamos a definir todo. Todo lo que vamos a hacer en análisis 1. ¿Escucharon? O sea que uno cuando estudia matemática, la matemática tiene estas cosas raras, vacías, que no tienen nada dentro. Son como cajoneras vacías. ¿Escucharon? Entonces uno dentro de la cajonera puede poner cualquier cosa. ¿Está bien? Esas estructuras, ¿saben cómo le dicen los matemáticos? Variedades.
Tienen nombre y apellido todas esas cosas. Entonces vos escuchás un matemático y dice, porque la variedad del espacio de Banach es congruente con la variedad. Y vos decís, ¿qué carajo estarán hablando estos tipos? Parecen chiflados. Están hablando de estas cosas vacías. ¿Escucharon lo que dije? Sí. ¿Entienden lo que hacen? Se arman cosas vacías y después se llenan con las cosas que uno quiere estudiar. Y uno se preguntará, ¿y para qué arman esas cosas vacías? Porque se dieron cuenta a principios del siglo XIX que las cosas vacías sirven para meter cosas de distintas calañas, que son de distintas cosas, distintos elementos, que parecen que no tienen nada en común y tienen una estructura en común. Y esa estructura en común tienen propiedades en común y se encuentran soluciones a problemas de distintos tipos, pero dentro de una misma estructura. Entonces, en lugar de trabajar con cada cosa en particular, como vamos a hacer nosotros ahora, que sería un curso del siglo XVIII más o menos, que es lo que tenemos que hacer, yo lo voy a modernizar con un poco de tecnología de algún programa. En lugar de hacer eso, hoy en día, ¿con qué se trabaja? Con cosas vacías. Si usted imagínense dónde estamos parados nosotros y dónde está la cosa de los matemáticos. Uno muestra esta estructura vacía y ya uno dice, ¿qué será lo que está ahí adentro? Lo que acaba de preguntar recién Damián. Porque acaba de preguntar eso él. ¿Qué es lo que le metemos acá adentro? ¿Entienden? Es como que crean las plantillas para después meterle lo que quieren. Exacto, es así. Así funciona. Eso es lo que hace un matemático puro, digamos. Si vos vas a estudiar matemática y te decís, ¿vos qué te dedicas? Yo hago matemática pura. Te decís, ¿qué carajo hará este tipo? Vos te preguntas, porque jamás escuchaste eso en tu vida. Y eso hace. Arman esas cosas, esas plantillas, esas estructuras, como una cajonera, le digo yo. Vos te armás un mueble para meter porquería adentro que no sabés qué le va a meter. Viste que cuando hablas un mueble en tu casa y no sabés qué le va a meter, a la semana ya está lleno. Y si compras otro al rato también está lleno, a los 2 días a lo mejor. ¿Vieron que la gente hace eso? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Nada más que esto se hace con elementos matemáticos. ¿Entendieron? Interesante lo que pasa. A ver, alguien va a preguntar algo, a ver. Cortó el micrófono. Pregunten, ¿eh? Es interesante discutir porque tenemos video y tenemos cosas, podemos discutir más cosas que el año pasado porque nos da el tiempo porque tenemos los videos. No sé si se dan cuenta de eso. Vamos corriendo con el caballo del comisario ahora. Está todo más organizado por suerte esta vez. Ya estuvo la prueba y error. Claro, y aparte ya tuvimos con la gente del año pasado, tenemos muchos ejemplos hechos. También di muchas clases extra, no sé si fijaron, vieron que dice clase extra. Yo después les voy a decir qué clase extra, en qué orden quiero que las miren. No se tiren a mirar cualquier cosa. Eso también, hoy vamos a hablar antes de terminar la clase, les voy a explicar un poquito cómo quiero que miren las cosas. No quiero que miren a ciegas, ¿sí? Que eso faltó un poco hablar. Ahora después vamos a charlar de eso. ¿Se entendió la idea? Bueno, entonces, para salir de esta idea vacía, digamos, ¿saben qué rama de las matemáticas trabaja estas ideas vacías? El álgebra abstracta se llama. Van a decir, ¿hay libros de álgebra abstracta? ¿Vieron alguna vez un libro de álgebra abstracta ustedes? Ojalá, pero no. No. Jamás. Jamás, dicen. Jamás. Mirá, para un cachito. Mirá. ¿Cómo se llama? Ah, qué original, álgebra abstracta. ¿Viste? Mirá cuando abrís un libro de esto. Mirá cómo está escrito. Está escrito en palabras, ¿ves? Porque hay que explicar bien qué son cada cachivache de todo esto. ¿Vieron? No pensaron que existían esas cosas, ¿vieron? Uno está que está esperando encontrar una función. Sí, escucho. Ese libro que mostró, ¿puede leerlo cualquiera o tenés que tener alguna base? No. Para empezar con esto tenés que haber hecho, te voy a decir, para poder comprender algo de... Yo doy un curso de álgebra abstracta ahora en un profesorado acá de Campana. Este año me dieron el curso. Doy un curso de 2 cuatrimestres de álgebra abstracta. Para eso tenés que tener 3 niveles de álgebra antes y 2 de análisis y 2 de geometría. O sea, 7 matemáticas previas para llegar ahí hay que hacer más o menos. ¿Por qué? Y porque tenés que conocer un poco de todo para poder juntar cosas y ver qué adentro de todas esas cosas vacías encajan todo lo que vos conocés. Ah, bastante avanzado.
Claro, es un curso avanzado siempre. Nada de todo esto se puede aprender de entrada, pero fíjense que de entrada uno puede tener una noción que eso existe, sin necesidad de saber cómo se hace, ¿no? Pero tener una idea. ¿Se entiende lo que digo? Se puede saber la idea, lo que no se puede saber es cómo está hecho, porque para eso se necesita tener un entrenamiento. Es como si yo te dijera, bueno, vamos a hacer la cajonera. ¿Y quién la hizo? Y la hizo un carpintero, no, un carpintero clava y todo. Fíjate, no tiene ni un clavo. ¿Cómo la habrá hecho? Y la hizo un ebarista. Cosa que es profesión que no existe más. El que trabaja ¿Qué la cosa? Una persona que trabaja la madera sin ponerle un clavo. ¿Escucharon? Ah, como calándola. Todo así. Bueno, ese trabajo no existe más. Eso más que una profesión era un artesano hacía eso. Bueno, esas cosas es un poco lo que hace el que hace álgebra abstracta. Es más bien un artesano de la matemática. Porque te arma cosas que después podés meter adentro un montón de cosas matemáticas. ¿Está? Para que tengan una idea. A mí me gusta explicarle estas cosas a la gente, porque parecen que son cosas tan complicadas que no se pueden decir. Sí se pueden decir. Lo que no podés es hacer un curso ahora porque no vas a entender nada. Tenés que hacer cursos más básicos. Tenés que empezar a sumar para después empezar a dividir. No va a empezar a dividir de entrada. Hay que tener paciencia. Con esta álgebra abstracta, ¿se utiliza en el campo de la física? Por ejemplo, en física cuántica. Solamente hay una rama que se llama teoría de grupo de Évariste-Galois. La rama de teoría de grupos, todo lo que es mecánica cuántica es teoría de grupos. ¿Cómo lo van a ver ustedes esto? Lo van a ver un poquito dentro de lo que se llama matemática superior ahora. Pero pobre profesor de física, porque tiene que explicar un poco si van a hacer mecánica cuántica, creo que la está dando Rinaldi. Rinaldi tiene que hacer un curso previo de teoría de grupos, porque todo lo que es teoría de grupos es la mecánica cuántica. Y la teoría de grupos es una rama del álgebra abstracta. ¿Escuchaste? La física, las aplicaciones que tiene en la física, no solamente en la propia matemática, sino en las ciencias fácticas, que son las ciencias de la naturaleza, como la física, la química, es impresionante. Cuando se entendió todo esto, se encontró el lenguaje que sigue toda la física moderna, que nace en la física clásica, que nace con las reinterpretaciones que se hicieron de la mecánica de Newton, la que están empezando a estudiar ustedes. ¿Y hay un padre de la álgebra abstracta o...? Y hay varios. Uno es Jofus Lee, que son chinos, japoneses. Porque esto lo inventaron prácticamente los chinos y los japoneses. O los rusos. Estas cosas no vienen de acá a la vuelta. Sí, Lee fue uno de los precursores que hizo la teoría de grupos de las rotaciones. Yo doy, dentro del curso este que doy yo, doy teoría de grupos, doy lo que se llama el álgebra de Lie. Dentro del álgebra abstracta doy el álgebra de Lie. Doy 10 clases de álgebra de Lie, que ya el año pasado las dicté. Me pidieron un curso específico de álgebra de Lie. O sea, dentro del álgebra abstracta hay subramas del álgebra abstracta. O sea, fíjense la especialización de las cosas, ¿no? Uno piensa que el álgebra es una rama de la matemática y ya está. No, dentro del álgebra después tenés varias ramas, el álgebra lineal, el álgebra no lineal, el álgebra abstracta, y dentro del álgebra abstracta podés encontrarte álgebra de Lie, álgebra de Minkowski, álgebra de fulano, de sultano, porque cada uno armaron una teoría del álgebra, álgebra de Galois. ¿Escucharon lo que pasa? Las cosas que se van partiendo para hacer los estudios. No pensaron en todo eso nunca, ¿no? Nadie les contó todo eso. En internet no están esas cosas, prácticamente. Hay muy poco. Son más difíciles de encontrar. Son difíciles de encontrar porque hablamos castellano. En otros idiomas... Porque no se consume. No, No se lógico. consume. No tiene buena prensa, te puedo garantizar. ¿Saben por qué? Un día les voy a contar por qué todo esto no tiene buena prensa. El bache entre la cantidad de conocimientos que hay hoy en día y la cantidad de conocimiento que llega a la gente
es 10 veces superior que el bache que había hace 40 años. Aunque les parezca mentira. Pareciera que ahora... Vende más hablar de famosos y esas cosas. Que no andar hablando de matemáticas. La charlatanería siempre atrae más, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, hay gente que se divierte con eso. Yo me divierto haciendo álgebra, me divierto dando cursos de este tipo de cosas. También me divierte en otras cosas, pero esto me divierte mucho. Yo lo tomo, a mí me gusta mucho hacerlo. Aparte ya estoy jubilado, así que lo hago con gusto. Mi trabajo ya solamente enseño ahora. Así que bueno, vamos a mirar los números reales. ¿Cómo será la métrica del conjunto de los números reales? El conjunto será R. Y la función distancia acá, la función distancia, es el módulo. Entonces lo vamos a poner como una barrita, mirá. En forma abstracta, como lo hacen los matemáticos. ¿Cómo se pone un módulo? Con 2 barras, ¿no? ¿Qué tenemos que definir? ¿Cómo se define esto sobre estos números? Esta sería la métrica de la recta real. En la recta real. ¿Y esta métrica cómo se llama? Métrica euclidiana. Venado unidimensional. Unidimensional, ¿por qué? Porque yo podría definir la métrica en R2, pero si pongo R2, esta función módulo no existe. Porque acá tengo que definir, en R2 puedo definir puntos que tienen coordenadas. Y un punto, la métrica no puede ser lo mismo que una distancia unidimensional. ¿Se entiende? ¿Se puede definir? Claro, pues tenemos que tomar distancia a qué, ¿no? Ah, muy bien. Y acá también tenemos que tomar distancia a qué. Acá, ¿a dónde vamos a tomar la distancia? Claro, pero en una recta se puede definir, no sé si más fácil, pero más claro, digamos, ahora. Acá tenemos que tomar la distancia a un punto, por ejemplo al 0. Y en un plano, por ejemplo, si esto fuera R2... A un polo podríamos hacerlo. Claro. Tendríamos que tomar la distancia acá, a un sistema de coordenadas 0, 0. ¿Está bien? Y entonces esto tendría una coordenada de cada uno. Entonces la distancia no sería ni esto, que serían las distancias lineales. ¿Dónde estaría la distancia? La diagonal que... Serían radios. Claro. Y entonces este vector, ¿qué tiene? No tiene módulo, porque el módulo está acá. Es la función que corresponde a la recta. Pero entonces en el vector, ¿qué tenemos? Tenemos la norma que es doble rayita. ¿Cómo se calcula esa distancia? Conociendo las coordenadas se calcula por Pitágoras. Clásico teorema de Pitágoras. Entonces la norma de un vector no tiene módulo, tiene norma. Ah, eso estamos viendo en geometría. Pasa que esto no nos habían explicado tanto la diferencia entre norma y módulo. Entonces, como en geometría ahora estamos usando que módulo es igual a norma, hay como que... No es cierto. Eso, aunque te diga Katowski, te diga eso, no es del todo cierto. Ella nos dijo que eran diferentes, pero que ahora lo íbamos a usar como equivalente. Lo usan como sinónimos. Bueno, te voy a aclarar algo. La matemática no tiene sinónimos. Bueno, el idioma tampoco. Pero bueno, eso es otra discusión interesante. En la matemática es tajante. Cuando decretamos un sinónimo para dar una clase, porque lo decretamos nosotros, como te dijo la profesora Katowski, que lo dicta muy bien esto, usan el sinónimo de norma y módulo. Pero yo te voy a decir una cosa. El módulo se define sobre R1. ¿No? Quiere decir que el módulo de este vector podría ser esta distancia, porque esto sería una recta R1 y esta sería la otra recta R1, ¿no? Para dibujar algo en el plano necesito 2 rectas de R1, o sea, unidimensionales. Con eso genero el plano. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces vos fíjate una cosa. Este es el módulo que estamos sobre el eje Y y este es el módulo sobre el eje X. Cada uno de esos módulos, ¿cómo es con respecto a esta distancia? Iguales. ¿Iguales, te parece? La diagonal No, son... es más grande la diagonal. Es más grande. La norma de un vector siempre es No, más... pensé que me decías de los 2 módulos. Cada módulo... Son oblicuos serían. O sea... Esta distancia siempre es más grande que cualquiera de las proyecciones que tengo sobre los ejes. Sí.
Por lo tanto, si lo que tengo sobre los ejes son distancias unidimensionales, una métrica lineal, que es donde está definida la función módulo, cuando estoy acá, esta función módulo no existe. Existe una nueva función distancia que es más grande que la función módulo. Esa norma siempre es mayor o igual al módulo. Me van a decir, ¿y cuándo es igual? Fíjate, cuando el vector se agarre y se apoye ¿a dónde? O arriba de este eje, o se apoya arriba de este otro. Claro. Si los vectores están sobre los ejes, el módulo es igual a la norma. Si no, en otro caso no es igual. El módulo es más chico que la norma. Claro, y pregunta, porque ahora estamos hablando de plano. Hablando de cuerpos, o sea, en 3 dimensiones, ¿toma Peor. otro nombre también? No, lleva norma. Acá la norma se llama norma 2. Si vas a R3, será la norma 3. Si vas a R4, y ya no lo va a poder dibujar porque vos vivís en 3D, será la norma 4. Y los matemáticos fabrican cosas que no están en la geometría en la que vivimos. Sí, fabrican todo. Vas a dibujar la norma N euclídea, donde N puede ser 1, 2. Si estoy en 1, estoy en el módulo. Si estoy en 2, estoy en la norma. ¿En qué norma? En la norma bidimensional, en la norma tridimensional, en la norma cuatridimensional, en la norma n-dimensional. ¿Escucharon cómo se nombran? Claro, a partir de 2 va en norma. Va norma. Dimensional. Claro. Va a ser n-dimensional dependiendo de donde estés. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Se generaliza la idea. Después, aunque vos no lo puedas dibujar, ¿podés hacer cuentas en una dimensión que vos no vivís? Sí, totalmente. Mientras respete las reglas de las cuentas, se pueden hacer. ¿Te va a servir algo? Y depende. Hay veces que sirven. Lo que pasa Para entretenerse. No, sirven, tienen muchas aplicaciones de cálculo. Tienen muchas aplicaciones que uno no las comprende cuando uno recién empieza a mirar todo esto. Después empieza a entender que tiene muchísimas aplicaciones más de las que uno pensaba. ¿Se entiende la idea? Sí. La estructura de esto es muy amplia. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Nos vamos a dedicar solamente a la recta real. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a dibujar en R2 funciones, donde vamos a pensar que nuestro lugar de importancia no va a ser tanto el eje Y, sino el eje X. O sea, la recta de los números reales. Porque ahí le vamos a poner el ojo. ¿Entendieron? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo más importante es empezar a pensar en esta función distancia en el plano. En la recta. Y la idea, por ahora, nos vamos a dedicar al módulo y no a la norma. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que definir? ¿Cómo se define esa función distancia? O llamada módulo. Y ahí me acaban de preguntar, ¿cómo lo vamos a definir eso? Me van a decir, yo les dije, de A por A. ¿Vieron que la distancia decía en el apunte de A por A? Y tiene que dar un número real. ¿Qué significará de A por A? Buena pregunta, ¿no? Que era lo que me preguntaron recién. Si vamos al caso ¿cómo sería nuestra función? De R por R, ¿no? R por R tiene que dar R. Tiene que dar R, porque siempre una distancia... Primero empecemos por el final de esta escritura. ¿Por qué el resultado de esta función tiene que ser R? Porque ¿qué es la distancia de algo? Un número real. Si yo digo que voy del 0 al 3, ¿está bien? Voy del 0 al 3. Estoy midiendo ¿qué distancia? De este punto a este. Este largo estoy midiendo. Esta función, ¿qué da de resultado? Esto que está acá sería el resultado. Da el número 3. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ahora, si yo digo voy del 0 al menos 3, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué sería este R? 3. 3, porque estoy midiendo esta distancia. Y esta distancia no es menos 3. Esa distancia es 3.
¿Se entiende que esta distancia, tanto para que sea positiva como para que sea negativa, siempre es 3? Esto es el R que ustedes ponen acá. ¿Entienden lo que estoy midiendo Claro. ahí? ¿Y los otros dos? Pará, ya vamos. Ah, está bien. Pan criollo. Despacio que estoy apurado, decía mi abuela. Porque si esto no lo entendemos bien, después decimos cualquier verdura. Esta sería la función distancia. Este es el resultado de la distancia. ¿Qué es la función distancia? Un número real y positivo. A lo sumo 0, porque si yo digo la distancia de 0 a 0, ¿cuánto es? 0. ¿Vieron que una de las propiedades era que hacía 0? Estamos de acuerdo, ¿no? La distancia de 0 a 3 es la misma que de 3 a 0. Estamos de acuerdo, ¿no? Para establecer la función distancia, ¿qué necesité para encontrar este resultado 3 o este resultado 3 para cada lado? ¿Qué necesité? ¿Establecer qué primero? Como un sistema de referencia, o sea, poner el 0 en algún lado, digamos. No, está bien. Un sistema de referencia. ¿Y para establecer el sistema de referencia, qué marcaste en la recta? El 0. El 0. Y para dónde crece y decrece. Por eso quiero poner que crecen para la izquierda. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Marcaste un punto de la recta, que es el 0. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué tipo de número es ese 0? Real. Real. Bien. ¿Qué más tuviste que establecer para establecer la distancia que te dé 3 de resultado? La escala. Bien. ¿Y qué más dentro de esa escala? ¿Y qué conjunto es? Por eso pusiste reales abajo. Tuve que establecer este 0 y tuve que establecer este otro punto. ¿A dónde tengo que ir? También, sí. A ver, ¿cómo establezco la distancia? Necesito 2 lugares. De acá hasta allá. Debo decir dónde es hasta allá. ¿Está bien? Y puede ser la misma a distintos puntos. En la recta hay 2 posibilidades que tengan la misma distancia. Que vaya al positivo o que vaya al negativo una vez que establecí la escala. Y la escala siempre es la misma. Ese es el otro punto. En una recta real siempre la escala es la misma. Lo que acaba de decir Camila. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, ¿qué establecí? Establecí mínimamente necesito 2 puntos. En realidad necesito 2 puntos para 2 elementos de quién. De R preciso para definir la distancia. ¿Dónde están esos elementos? Si estoy en un conjunto genérico, uno está en A y el otro está en el mismo A. Por eso se escribe A por A. Acá, si lo quiero mirar ahí, un 0 estará acá y el 3 o el menos 3 estará acá. Depende de dónde quiera ir. Para que este resultado sea 3. ¿Se entiende lo que significan estas letras que van acá? Acá hacen mención a los elementos que necesito para obtener la imagen. Por eso esto es una función, porque a 2 puntos de la escala asigno un único punto que es el resultado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Con los dedos se lo estoy contando esto. D solamente significa distancia, ¿no? Distancia, que en realidad habría que decir módulo ya. La palabra distancia no se usa en matemática, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Uno dice distancia porque puede dibujarlo. Entonces se ve como es una distancia física. ¿Está? En realidad la palabra correcta es, en este caso, la métrica es un módulo. ¿Y el módulo qué representa físicamente? Una distancia. ¿Está? ¿De acuerdo? Ahora sí. Los demás están muy silenciosos. ¿Existen por ahí? ¿Están por ahí? Profe. Sí, escucho. Leticia, ¿no? Sí. Ahí vi el microfonito de Leticia. No entiendo esta parte de la A por X a eso, esa X, ¿es una multiplicación? Es una multiplicación. Esto significa A por A. Porque ese producto se llama producto cartesiano y es un nombre particular que tiene dentro del álgebra. Entonces este producto cartesiano lo que me está diciendo son todos los números reales que relaciona con todos estos números reales. Estoy diciendo, para establecer una distancia tengo que relacionar este 0 con este 3. ¿A través de quién relaciono ese 0 con ese 3? Con esta función módulo. Distancia. Esa función distancia. Eso es lo que significa como
los números de acá están totalmente relacionados con los números de acá. Para que se hagan una idea. No es exactamente así, pero con esa idea alcanza para tener. Entonces, si yo quiero establecer el módulo, la función distancia, ¿cómo me armo el módulo? En este caso sería el módulo de 3. El módulo de 3, ¿cómo lo voy a simbolizar? Que sería la cuenta que tengo que hacer. Y bueno, la función módulo, para cualquier número, supongamos que en lugar de ser 3, pongo un número cualquiera A, inclusive el 0, que puede ser cualquier número acá, tiene dos posibilidades entonces. Porque ¿cuántos números? Con respecto al 0, ¿cuántas posibilidades tengo siempre? 2. Y con respecto a otro punto después, también tendría 2 posibilidades. Pero miremos con respecto al 0, como se define el módulo. Por un lado, ¿qué me tiene que dar? El mismo número A, ¿o no? Por ejemplo, el módulo de 3. Por un lado puede ser 3, si ese número, ¿cómo es? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Si A es mayor o igual a 0. Y puede ser negativo. Menos A. Si A es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la definición correcta. Vamos a ver si Estamos de funciona. Si yo digo cuánto es el módulo de 3, ¿por qué lado de la definición me fijo? ¿Por arriba o por abajo? 3, ¿cómo es? ¿Es positivo o es negativo? Positivo, así que por arriba. ¿Dónde tengo los positivos? Acá tengo los positivos, ¿ven? Los números mayores o iguales a 0. Quiere decir que el resultado, ¿cuánto es? El mismo número. El mismo número. Claro, 3. Este 3, ¿cuál es? Es este. Y este 3, ¿cuál es? La línea que se Ese, la distancia. El de arriba. Cuidado con esto, porque no es el mismo 3. Este es el punto 3 y esta es la distancia, que son 3 lugares. ¿Se entendió? Eso es lo que quiero que vean. Que este número, aunque se vea igual, se escriba igual, parezca igual, sabe igual, tenga la misma figurita, no son los mismos 3. ¿Comprendieron eso? Sí. Entiendo. Ojo con esa historia, ¿eh? Esas son las cosas que nunca se cuentan bien. Por eso ustedes no comprenden nada de todo esto. Con detalle lo estamos mirando, ¿eh? ¿Y cuánto será el módulo de menos 3? Y acá ojo el piojo lo que van a decir, ¿eh? ¿Cómo es menos 3? negativo. Negativo. Y el resultado, ¿cómo tiene que ser? Menos ese Menos 3. Claro, porque la fórmula me dice que le tengo que poner un menos. A es menos 3, o sea que tengo el menos de la fórmula y el menos del número. ¿Cuánto me da eso? 3. 3. Pero este 3, ¿quién es? De arriba. La distancia de arriba. Este. Y este menos 3 es este, ¿ven? Claro. Este menos 3. Y este 3 no es el de este lado, es el de este lado. O sea que acá tenemos 3 que son todos distintos. Este es el punto 3. Esta es la distancia 3 de 0 a 3. Esta es la distancia 3 de 0 a menos 3. O sea, hay 3 que son todos distintos. ¿Se vio? Sí. Y cuando lo tengo que escribir, por eso escribo R por R implica R. Porque son los 3. O las 3 4, 3 5 distintos. Desde el 0 al punto. ¿Se entendió? Sí. A los franceses no les estaría gustando esto de R. Bien. Pero uno podría agarrar, como les dije recién, y tomar la distancia no solamente desde 0. Podría agarrar y decir, bueno, si quiero calcular la distancia de 3 a 5, o de 3 a un punto que no sea desde 0, puedo hacerlo. Sería ese punto menos 3. Claro. Vamos a mirar cómo se hace eso. ¿Se puede definir una distancia de un punto genérico que no sea el 0? Porque acá no me dice esta fórmula que este tiene que ser el 0 siempre. ¿Entienden lo que digo? Esta fórmula no me dice eso. ¿Qué me dice esa fórmula? Que tengo que elegir 2 puntos. 2 puntos cualesquiera pertenezcan a los reales.
Pero el módulo, como lo hemos definido hasta ahora, ¿cómo lo definimos cuando lo definimos así? ¿Desde dónde? Pusimos el 0. ¿Podemos definir un módulo que no sea desde el 0? Sí, se puede definir un módulo que no sea desde el 0. Cuando yo hago eso, lo que defino dentro de la recta es lo que se llama un intervalo. ¿Escucharon? Sí. Porque voy a establecer la distancia entre dos puntos que no son desde el 0. Acá también defino un intervalo, porque voy del intervalo de 0 a 3, o del intervalo de 0 a menos 3. ¿Qué tendría que establecer primero? El punto desde donde voy a medir, ¿no? Desde el sistema de referencia, como dijeron recién. Ese punto se llama centro del intervalo. ¿Sí? ¿Y qué más tengo que establecer? Al lugar donde quiero llegar. Lo puedo establecer de distintas maneras. Puedo hacer mención al punto que quiero llegar, o también, ¿qué podría hacer? Hacer mención ¿a quién? A la distancia. El radio, ¿no? La distancia. Al radio, que sería la distancia. Mal llamado radio porque no vamos a marcar ninguno de todos los que están en el plano. Vamos a marcar este y este nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a generalizar esto y vamos a dar la primera definición importante, que es la definición de intervalo, que está centrada en la idea de módulo, que es cuando yo me corro desde el centro a cualquier lado. ¿Está? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí. Claro, por eso lo de X0, porque ese como que vas a contar desde ahí, claro, está bien. Exacto. Entonces, esto está todo en los videos que ustedes vieron. Estamos afinando un poco más todo lo que dijimos ahí, ¿eh? Muy bien. A ver, supongamos que yo... Vamos a hacer el gráfico. Primero tengo el 0 acá, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, vamos a poner hasta el 6. Supongamos que estoy en el 2, ¿no? Me centro en el 2. Y yo quiero armarme un intervalo que esté centrado en 2 y tenga de radio, ¿qué será el radio? Será el módulo, el radio. ¿Está bien? Lo que acaban de decir. También se le dice radio. En realidad es el módulo, o distancia. Distancia 3. ¿Cuántas posibilidades de resultados tengo con esto? 2. 2. ¿Hay una sola? No. Hay 2 resultados posibles. En la recta real, ¿no? Acá estamos en la recta real. Uno sería, si yo me centro acá y me voy a 2 unidades, ¿cuánto me tiene que dar? 4, ¿no? No, 3 unidades, perdón. ¿Cuánto me tiene que dar? 5. 5. Sí. Tengo que ir acá. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la otra posibilidad? Para el otro lado. Para el otro lado. Bien. Menos 1. Porque recordemos que esto que tengo acá es la función distancia, la d que teníamos antes. ¿Y qué era el resultado de la d? Una distancia. Y la distancia puede ser 1, 2, 3 para acá, o puede ser 1, 2, 3 para acá. ¿A dónde me fui? Al menos 1. Al menos 1. O sea que acá puedo armarme 2 intervalos que cumplan eso. ¿Está bien? Un intervalo, ¿cómo lo vamos a simbolizar el intervalo? Primero vamos a poner el centro. El centro dijimos que ¿cuál es? 2. 2. Y después vamos a poner el radio. 3. ¿Está bien? Un intervalo de centro 2 y radio 3. ¿Qué resultado podemos tener acá? Uno será 4. 5, ¿no? 1, 2, 3, nos fuimos al 5. Y la otra Para el posibilidad 5, menos 1. que cumpla esto, ¿cuál es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y si no hago el dibujo, ¿cómo calculo esos números? Con la definición que dimos antes.
Exacto, pero ahora no tengo el centro en 0, lo tengo en 2. Entonces, para sacar este intervalo, que vamos a incluir los extremos, cuando vamos a incluir los extremos, el intervalo se llama cerrado. Y si no se incluyen los extremos, que se ponen paréntesis, el intervalo se llama abierto. Ahí tienen nomenclatura. Empecemos con el intervalo cerrado, donde incluimos todo. Todos los números, inclusive los extremos. ¿Cómo defino todo este conjunto? A través de esta función distancia sería. Inclusive todos los puntos, no solamente los extremos. Fíjense, el sistema de referencia que nosotros tenemos para el módulo es en el 0. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Una manera de hacer eso sería tomar todos los valores que van del 0 hasta el 5 y restarle todos los valores que van del 0 hasta ¿dónde? Hasta el 2. El 2. Si yo hago esto, le resto esto, me queda justo lo que yo quiero. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. ¿Se ve? Profe, Esa sería una manera de hacerlo. el cero como, ¿qué sería? En la parte de la fórmula que dio sobre el módulo de A. Exacto, ahora vamos a ver cómo la podemos adaptar esa fórmula, porque como es una distancia, tenemos que restar esos valores. ¿Está bien? Y no se puede tomar el 2 como... No, porque porque el módulo no está centrado en este punto. ¿Dónde lo tenés centrado al punto? El intervalo está centrado en el 2, dice ahí. El intervalo está centrado en el 2, pero el módulo está centrado en el 0, la definición que vos tenés. Entonces, todas las cuentas que vos si vas a hacer una cuenta referida a esa definición ya está tabulada para el 0. No la podés usar para este caso. Para este caso hay que adaptarla. Ah, vale. ¿Está bien? Sí. Profe, le hago una pregunta. Sí, escucho. Le hago una pregunta ahora porque ahora me voy. Quería preguntarle algo sobre las cotas. Supongamos este intervalo ese intervalo abierto del 2 al 5. Sabemos que el 2 es una cota inferior. Pero si el intervalo es cerrado, ¿el 2 sigue siendo cota? Sigue siendo cota. Y no solamente es cota. Algo más es. Además es el extremo. Es el mínimo cuando incluyo el intervalo, cuando incluyo el extremo. Claro. Aparte es el mínimo. ¿Está bien? Aparte de ser cota es el mínimo. Aparte de ser cota inferior. Cuando no incluís el extremo es cota inferior y ahí punto. O cota superior y ahí se acabó. Pero cuando se incluyen los extremos, aparte de ser cota inferior o cota superior, es máximo o mínimo. Depende de lo que estés mirando. Ínfimo sería también. Bueno, sí, a la cota inferior se le llama ínfimo y a la cota superior se le llama supremo. Entonces, no confundir el ínfimo con el supremo con el máximo y el mínimo. El máximo existe cuando se incluye el extremo en el conjunto. ¿Está claro? Por ejemplo, ¿este conjunto tiene máximo? Este que acabamos de marcar. Sí, porque ¿cómo lo puse el intervalo? Cerrado. ¿Está bien? Tiene máximo, el 5. ¿Tiene supremo? Sí, el mismo 5. Si yo lo hubiera puesto abierto, ¿tiene máximo? No. ¿Tiene supremo? Sí, el 5. ¿Escucharon la diferencia? Depende cómo esté el intervalo, si está abierto o cerrado. Escucho. ¿Quedó claro lo que preguntaron? Sí. Sí, sí. ¿Listo? La gente que tiene que salir, no hay drama. Te queda todo grabado, no te preocupes, lo vas a poder ver igual. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a terminar el cuento este? Tenemos que adaptar la definición de módulo para esta situación. ¿Está? ¿Cómo hacemos? Mire, vamos a tratar de pensar un poquito. Profe, una pregunta. ¿Sí? El intervalo no era que llegaba hasta -1. Y sí, son 3 lugares. 1, 0, -1. ¿No? Son 3 lugares acá y 3 lugares acá. Claro, claro, pero como lo cerró y le puso las rayitas del 2 al 5.
perdona, tenés razón. Puse mal esto, acá va. No, pará, un intervalo es este. Había dos intervalos que armamos. Uno va de 2... Ah, estás diferenciando. Y el otro, claro, el otro va de -1 a 2. Hay dos intervalos que se armaron. Ah, listo. ¿Está? Está bien. Cuando vos tomás el centro 2 y decís quiero saber un intervalo de centro 2 y radio 3, puede ser cualquiera de los dos. ¿Está bien? Entonces la idea es cómo identificamos... Claro. Sí. ¿Cómo identificamos esos números? ¿Está bien? Entonces, vamos a adaptar la definición de módulo a intervalo. La definición, vamos a ver si anda bien, que ya la tienen por ahí demostrada, no quiero hacer toda la demostración. Dice lo siguiente: si usted tiene un punto X y le resta el centro, para obtener el intervalo, el módulo tiene que ser más chico que el radio del intervalo. ¿Y esto qué me está dando? Esto me está dando la distancia, es lo mismo que la distancia que recién marcamos. ¿Qué distancia marcamos? Del centro, vamos a suponer que el centro en este caso lo llamamos X0, y este punto es cualquier punto X, por ejemplo, ¿no? Y este también. Cualquiera de los dos puntos pueden ser X, el 5 o el -1, porque de ahí puedo ir al 5 o al -1 para el ejemplo. Entonces, la distancia del centro a cualquier punto viene dada por esta ecuación, que es como adaptamos el módulo. ¿Estará bien esa ecuación? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Eso funcionará? Vamos a probar con el ejemplo. Y en este caso sería menor o igual. En este caso cerrado. Igual. ¿Por qué? Porque este intervalo, si yo quiero un intervalo cerrado, que se pone una raya arriba, entonces le pongo el igual. Si quiero un intervalo abierto, no le pongo nada y le quito el igual. Correcto lo que están afirmando. ¿Está? Este intervalo se llama cerrado y este abierto. En el dibujo le pongo los corchetes o le pongo los paréntesis. Sí, profe. ¿Se va entendiendo lo que digo? ¿Vamos bien? A ver, pregunten. Yo voy despacito, yo no tengo apuro. No me corre nadie. Estoy en mi casa. ¿Está? Muy bien. Vamos a tratar de poner el dibujito este. Vamos a poner esto a ver con los numeritos, a ver si anda. Recordemos que X0 lo vamos a llamar al centro siempre. Se está trabando mucho. Se está trabando el audio y el video, entonces, claro, eso. Medio que si pregunta algo y justo se trabó, no sabría qué responderle porque no entiendo nada. A ver, de nuevo. Lo que voy a hacer ahora es usar la definición, que en los videos la tienen demostrada en el apunte también, de cómo se adapta esto. Yo acá no voy a hacer todo lo que están en los videos porque ya lo pueden mirar ustedes. Pero vamos a tratar de explicar un poco cómo se usa, que es un poco lo que vamos a hacer este año. Vamos a tratar de hacer más práctica, ¿está? Para que ustedes puedan preguntar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar X menos X0. Yo tengo que buscar los dos X, que yo no conozco. ¿Y qué conozco? Conozco el centro y ¿qué conozco también? El radio. Entonces tengo que demostrar que cualquier X menos el centro, que ¿cuánto vale? 2, tiene que ser menor que ¿cuánto? Para todos estos puntos. Tanto de este 3. Que 3. Y tendría que demostrar esto. ¿Cómo lo resuelvo eso? Mirá. Con la definición de módulo de antes. Módulo. Y después que lo hagamos por la definición, vamos a ver si se puede acortar el camino y hacerlo de una forma más rápida. ¿Está? Ah. Bien. Entonces vamos a agarrar el módulo. ¿Qué significa el módulo de X menos 2? Ahora no tengo más un número solo, me van a decir, como teníamos la definición. Tengo un X menos 2. ¿Cómo lo resuelvo? Lo mismo que si fuera un número. ¿Qué dice el módulo? Si yo tenía el módulo de A, ¿qué me decía el módulo de A? Que daba A si A era mayor o igual a 0. ¿O que daba qué cosa? Menos A si A era menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ahora nuestro A sería X menos 2. Nuestro A es X menos 2. Entonces ahora decimos que esto da X menos 2 si X menos 2 es mayor o igual a 0. O da, cuidado acá, menos X menos 2, ¿no?
Esperen que lo escribo bien porque estoy escribiendo cualquier cosa. Si x menos 2 es menor que 0. Ahí tenemos las dos posibilidades, ¿ves? Uno con el, cuidado el menos a todo, ¿no? A toda la resta. Porque eso es lo que dice la definición de módulo. Adapté la definición a la situación que yo tengo, ¿ven? Pero eso no me alcanza, porque todo eso ¿cómo tiene que ser? Para este caso. Menor o igual que 3. Menor o igual que 3. Entonces, cada uno de estos resultados habría que mirar cuándo esos resultados son menores o iguales a 3. Este por un lado y este por el otro. ¿Y el resultado qué será? Será dos intervalos que después, si yo los quiero unir, tendré que juntarlos. ¿Está bien? Claro, eso es lo que te va a dar los extremos, digamos. Miremos si está todo bien. ¿Se entendió hasta acá lo que hice? A ver el resto. Sí, Va despacio, pero va. Sí, no, se entiende. ¿Se entiende? Pregunten si no. Los demás también pueden hablar, ¿eh? Sí, joya me ponen ahí abajo. ¿Qué será joya? Ojalá una joya de la abuela. Vamos a vender algo. Vamos a hacer poco de plata. No sé, qué sé yo. Viste que en este país te diste vuelta y te la robaron la joya. Te afanan hasta los calzoncillos, si puede. Muy bien. Miremos el primer caso. A ver, tenemos que ir. Vamos a ponerle dos letras. Vamos a ponerle 1 y 2. Vamos con el 1 primero. Tenemos que mirar que x menos 2 tiene que ser menor que ¿cuánto? Menor o igual, ¿no? Porque estamos con un igual. Acá me olvidaba el igual, ¿eh? Menor o igual a 3. Y por el otro lado, ¿qué más tenemos que hacer? Cuidado acá. Que menos x menos 2 tiene que ser menor o igual a 3 también. Las dos cosas se tienen que cumplir. ¿Se ve? Porque el módulo tiene dos partes. ¿Se lo saca nomás? ¿El módulo no pasa a ningún lado? ¿Cómo? De nuevo, no te escuché bien. El módulo lo sacó, ¿no? Digo, porque... Claro, sí, ya no está más. Cuando vos pones el resultado, ya este módulo tiene estas dos posibilidades. En la definición. Dale. Ya se acabó. Muy bien. Y ahora viene algo que no sé si lo saben hacer. ¿Cómo resuelvo esto? Para saber quién es el candidato. O los candidatos, porque hay varios candidatos. Pues es una desigualdad, no es una igualdad. ¿Cuándo x menos 2 es menor o igual a 3? Esto se trabaja igual que una ecuación, con una salvedad. Cuando hay un coso negativo, ahora vamos a hablar. En esta primera situación no hay ningún drama, porque vos fijate, voy a despejar la x, ¿no? Y paso el 2 sumando. O sea que son los x menores o iguales a 5. Encontré el 5. ¿Te acordás que estaba el 5 por ahí? ¿Se ve? Sí. Ahora vamos al otro lado. Menos x menos 2. Este menos me cambia los signos de todas las cosas que están adentro. Me queda menos x más 2. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, sí. Y este 2 que está sumando lo paso restando ahora. Porque antes estaba restando, ahora paso sumando acá. Y me queda que menos x es menor o igual a 3 menos 2. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Está ahí? Sí. Sí. Menos x, se lo estoy haciendo con todos los pasos, ¿eh? Me da menor que 1, ¿ven? Pero tengo un drama. Esto es menos x, yo quiero despejar la x. Este menos me cambia el signo de lo que está del otro lado. Pero hay un tema. Como este menos es como si fuera un menos 1 que multiplica eso, le tienen que decir a Luisito que les diga por qué pasa esto. Hay una ley en matemáticas, se llama ley de monotonía. Esa ley de monotonía, que es una ley del álgebra, dice que cuando hay una desigualdad y tengo un 1 multiplicando a la variable y lo paso del otro lado, o multiplicando un número, no solamente cambia el signo del otro lado, sino que da vuelta la boca del que está en el medio. Pero siempre y cuando pase un menos 1 que está multiplicando, pasa eso. En este caso no hubo nada de eso, ¿ven? Quedó como estaba. Quiere decir que acá son los x mayores o iguales a menos 1, ¿ven? Claro, y ahí apareció menos 1.
Y se podría hacer también pasar la X directamente entera, sumando para el otro lado, y el 1 restando para el otro lado. Sí, pero quería Y que haya el explicar mismo esta resultado al situación. revés. Claro, pero quería explicar esto por si algún caso les pasa. Se puede pasar al revés y no había que dar vuelta a la boca, pero lo quería explicar de esta forma por si algún momento les pasa, porque a veces nos zafan de esta. Sí. Acá podían haber Se zafado. entiende. ¿Está? Muy bien. ¿Dónde está el resultado? A ver, nuestro intervalo. Perdón, no me quedó claro cómo se podría haber zafado, ¿no? Lo que dijo Damián, creo que. Cuando llegaste acá, él dice, paso la X positiva, porque estás restando, ¿no? Yo te voy a demostrar que... Ah, ahí arriba, claro, y pasás el 3, está bien. Sí, ahí lo vi. Y pasas el 3 restando, te queda -1 es menor o igual a X, ¿ves? Y la boca te queda bien, ¿ves? Y no tenés que Claro. cambiar a la X. Sí, Pero yo buenísimo. no quería Gracias. explicar esto porque a veces lo tienen que resolver y no tienen esta chance. Y ya que estábamos, matamos dos pájaros del mismo tiro. ¿Está? No, lógico, obvio. Sí. Para que ustedes, para que vayan aprendiendo más cosas. Usemos una cosa sencilla para aprender otras cosas que vienen bien. Luisito generalmente explica esta ley de monotonía, así que pídansela, díganle que George les dijo que se las cuente. Si no, yo después le mando un mensajito, le digo, contale a los chicos de dónde sale esto. ¿Está? Me hace caso, Luisito, pobre. Muy bueno, Luis. ¿Estuvieron con él? ¿Cursaron con él? ¿Álgebra? ¿Están con él? Sí, tuvimos antes de esta clase. Sabe, Luisito, ojo, mirá que sabe. Ese sabe. Es medio callado. Es buenito, pobre Luis. No es como yo que soy un tiro al aire. Mirá, acá tenemos el 0. Teníamos el 2 por acá. Tenemos el 5 acá. ¿Cómo se resuelve esto? Mirá. Y tenemos el -1 por acá. ¿Qué intervalo me dio? Me dio de -1. Mirá. Si yo digo que son los X menores que 5. ¿Dónde están los X menores que 5? Los X menores que 5, inclusive el 5, son todos estos, mirá. Inclusive todos los que vienen acá atrás, ¿no? ¿Está bien? O sea que vengo de acá, del 5, estos son los números reales, al menos infinito. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuáles son los X mayores que -1? Recuerden que, saben que la boca del lado que está abierta significa mayor y del lado más chiquito es menor, ¿no? El piquito es menor. ¿Saben eso? Díganme si lo saben. A mí no me molesta explicárselo, ¿eh? Y la otra línea también significa igual. Claro. Mayores Claro. iguales. Acá menor o igual, por eso doble rayita. ¿Está? Si no saben esas cosas, a veces la gente no dice nada, no sé por qué. Me lo tienen que decir. Yo les voy a decir algo, porque como no me conocen, hasta que me conozcan, después cuando vean que me conocen me pueden preguntar cualquier cosa. Eso tampoco es muy bueno, pero bueno. La gente cuando hace estas cosas, dan por sentado a cosas que el otro sabe. Hay que tener cuidado porque a veces no lo saben y se pierden en una pavada y no la preguntan. Y a veces los profesores son de mal tino y le dicen, eso lo tiene que saber y no te lo contestan. Bueno, yo no doy nada por sentado que saben. Si hay algo de lo que digo que no lo saben, me lo preguntan. Yo jamás le voy a decir vos lo tenés que saber. Porque si vos lo tenés que saber, no estás acá, no estás en el curso. ¿Escucharon? Y yo estoy al cuete. Sí. Yo para mí, la gente puede preguntar lo que sea. Yo jamás te voy a decir vos eso lo tenía que saber. Porque eso es mentira. Porque, a ver, si vos estás en un curso es porque no sabés. Si sabés, no va a estar en el curso. Pedí una equivalencia y alguien te lo va a probar. Chau, se acabó el tema. A mí me preguntan todo lo que ustedes quieran, para eso me pagan. ¿Está? ¿Quedó claro esto? No me pagan ustedes, me paga el Estado. Sí, gracias, profe. El Estado corrupto, pero bueno, me paga igual. A veces, cuando llueve. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son los X mayores que -1? Mirá de dónde voy. Arranco acá. ¿Y para dónde voy? Para allá. Hacia el más infinito, ¿no? Hacia el más infinito, exacto. Pero yo ¿con qué me tengo que quedar? Me tengo que quedar con la pastafrola. ¿Dónde está la pastafrola? Ahí en el medio. Acá en el medio. ¿Qué puedo hacer con esa pastafrola? Definir un intervalo que va del centro 2
¿Y radio cuánto teníamos? Centro 2 y escribí un 3. ¿Se dan cuenta que ya estamos mal? Estamos como los viejos con demencia senil. Como el abuelo Simpson. De centro 2 y radio 3. Radio igual a 3. ¿Y cuánto nos dio ese intervalo? No nos da un intervalo completo. ¿Ese dónde está? Va de acá al 5, ¿no? Es ese pedazo, el que habíamos sacado primero, ¿se acuerdan? Y después, ¿qué más podemos sacar? Este punto me da el 5. ¿Se ve? Da ese puntito. Y después puedo sacar otro intervalo. Pero no me interesan esos intervalos en análisis. ¿Con qué intervalo nos vamos a quedar en el curso nuestro de análisis? Con el todo. ¿Quedó claro? Cuando yo armo un intervalo y marco el todo, que no lo marco por dos intervalos distintos, como habíamos pensado al principio de este problema, estoy hablando de un entorno al punto 2. ¿Qué quiere decir un entorno? Son todos los puntos que distan a la misma distancia de ese, a uno fijo. ¿Cuáles son todos los puntos que están a la distancia del 2? Manteniendo una distancia fija. Los que van del 5, perdón, del menos 1 al 5. O sea, eso sería el intervalo. ¿Entendieron? O sea que el intervalo es el todo, no son la unión de los dos intervalitos. ¿Y cómo se obtiene eso? Como la intersección de estos dos conjuntos, el que va de menos 1 a más infinito y el que va de 5 a menos infinito. O sea que esto que tengo que hacer con estas dos cosas, una intersección. Ahora sería cuando escribís tipo ¿Y cómo se los simboliza? X que están entre menos 1 y entre... Exacto, entre entonces ¿cómo se 5. escribe eso? Exacto, son los X que están comprendidos, se escriben así, entre menos 1, inclusive, y 5. Esto sería un intervalo de centro 2 y radio 3, ¿no? Claro. Esta notación se llama notación de entorno. ¿Por qué entorno? Porque estoy mirando todos los puntos que están a la misma distancia de un centro. Están alrededor. Lo están. En matemáticas eso se llama entorno. ¿Se ve? Sería un entorno de centro 2 y radio 3. Y el intervalo, ¿cómo lo podemos escribir? De menos 1, entre corchetes, a 5. Son todos estos puntos que están acá en el medio. ¿Se ve? ¿Se entendió esto? Sí, Sí, sí. por lo menos para mí. ¿Eh? Por lo menos para mí se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos armar una regla general para sacar cualquier intervalo? Y es fácil, mirá. Yo puedo decir que entonces que un intervalo centrado en x0 y radio r lo puedo escribir como el módulo de x menos x0 menor que r. ¿Y eso a qué es equivalente? Eso es equivalente. ¿Cómo saqué este menos 1 y este 5? Fíjate. Al radio le restaste el X0. Muy bien, sí, pero en un caso, fíjate, para irme al 5, ¿qué hice? Al centro le sumé 3. ¿Cuánto me dio? 5. Eso, al revés era. Al centro le sumás o le restás R, perdón. Muy bien, entonces, esto sería equivalente a hacer ¿qué cosa? Que al centro, ¿no? Le resto el radio, eso va a ser menor que igual a X, y eso va a ser menor que igual que al centro sumarle el radio. ¿Se ve? Fíjate, a ver, ¿andará bien la fórmula que sacamos? Mirá. En el caso que nosotros tenemos, ¿cuál es el centro? 2. 2. Le resto el radio. ¿Cuánto es el radio que tengo? 3. En el otro caso, al centro, que es 2, le sumo el radio. ¿Cuánto me da de este lado? Menos 1, 5. ¿Anda bien? ¿Funciona? Sí, sí. Sí. ¿Se ve cómo se pudo haber sacado sin necesidad de hacer todo lo que hicimos? Sí. Con esta relación.
Siempre y cuando, en este caso menor o igual, ¿no? Ahí sería un intervalo cerrado. ¿Vieron? Les dije que le ponemos una rayita arriba. Mirá cómo agrandamos la definición. ¿Hay que memorizar esto? Y no, porque si uno se da cuenta de lo que tiene que hacer, no necesita mucha memoria. ¿Se ve? ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Sí. ¿Qué vamos a mirar ahora con esto? ¿Qué nos interesa de esto? Fíjense que lo que nos interesa es que el punto central tenga puntos a ambos lados, como esto. Esto sería intervalo y esto sería el entorno, ¿no? Porque estoy mirando todos los X que están bordeados por los puntos que van entre -1 y 5. ¿Qué puedo armar con eso? Dos subintervalos que se partan ¿dónde? Donde está el 2, por ejemplo. Donde está el centro. Y el intervalo que nos interesa no son los dos subintervalos que tenemos ahí, sino todo el intervalo. De donde empieza hasta donde termina. ¿Qué intervalos nos van a interesar? ¿Los cerrados solamente? No, nos van a interesar los abiertos, los cerrados. Ahí en los videos tienen varias situaciones. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa es importante en la métrica euclidiana? En la recta real. Los conjuntos de puntos que están dentro del intervalo, fuera del intervalo, y ahí ustedes tienen en los videos varias cuestiones, no sé si las vieron, no sé si las estuvieron viendo. A ver. Sí. Conjunto mayorante, conjunto minorante, ínfimo, supremo, lo que preguntó el muchacho que se acaba de ir. ¿Lo miraron eso? Claro. Eso también había que mirarlo. Bien, aparte de definir intervalo abierto, cerrado, entorno, hay varios conjuntos de puntos que son importantes. Puntos de acumulación. ¿Vieron los de los puntos de acumulación? Ah, eso no lo vi en la clase. Un punto de acumulación. Bueno, esas cosas son importantes. Vamos a definir un par de esas cosas. A ver. Seguramente en la clase que sigue está. Vamos a definir, por ejemplo, vamos a definir lo que es una cota de un conjunto. Supongamos, sigamos con el mismo ejemplo, así no cambiamos de ejemplo. Vamos a usar el mismo ejemplo siempre. Supónganse que yo tengo el conjunto que va de -1 a 5, ¿no? El 0 estará por acá. Una cota de este conjunto es un punto de la recta real, o sea, un elemento de la recta, que hace que ese conjunto esté por arriba de ese punto o por debajo de ese punto. ¿Está bien? O sea que no puede ser un punto del interior del conjunto. Porque un punto del interior del conjunto, si yo marco un punto por acá, miren, no cumple con eso que acabo de decir. ¿Por qué? Porque todo el conjunto no está ni por debajo de ese punto ni por encima de ese punto. ¿Está bien? ¿Dónde debería estar esa cota para que pase lo que dije? Por afuera. En todo el resto. En todo el resto de los reales que no pertenece a... que no está entre -1 y 5. Muy bien. Porque el 5 también está. O sea, podría estar acá. Claro, sería abierto. Los intervalos serían abiertos. Exacto. Podría ser por ahí. Podría ser el 5,00000000 y un 1 por allá atrás. Después de 5 millones de ceros. Que estaría ahí al costadito. O podrían ser puntos que están por acá. Para que cumplan eso. Y acá sería el menos. Acá tengo el -1. Sería un número que estuviese pegadito al -1. Que sería... Sería menos 0,99999. 0,9 ¿no? Estaría más acá. Porque está claro. 0,999. Eso. Hay que mirar, ojo con eso, con el orden. Bien. Sí. Está bien esos errores que pasen, porque esas cosas uno después se va a dar cuenta cuando lo dibuja. Entonces eso es una cota. Es un punto que a mí me dice por encima de qué está el conjunto por debajo. Fíjense que yo puedo armarme un conjunto que esté un conjunto abierto, porque como este es cerrado, habría un conjunto de cotas superiores, ¿ven? Que están todas por encima del conjunto. Son los X que son mayores que ¿cuánto acá? Que 5.
¿Sí? Entonces, el conjunto de las cotas superiores, que era lo que preguntó este muchacho que se fue, son todos los X, como lo escriben los matemáticos, tales que cumplan ¿qué cosa esos X? Que sean mayores que 5. ¿Ven? Así es una forma de escribir el conjunto. Si no les gusta escribirlo así, ¿cómo lo podemos escribir? Como intervalo. ¿De dónde a dónde va? De 5 hasta dónde? Más infinito. No más infinito. ¿Está bien? Esa sería una posibilidad. Cualquiera de las dos anotaciones está bien. Ese sería el conjunto de las cotas superiores. ¿Y el conjunto de las cotas inferiores? ¿De dónde vengo? De menos infinito. Desde menos infinito hasta menos 1, sin incluir. Sin incluir el menos 1. Abierto. Por eso acá no va un igual. Porque fíjense, si el 5 está en el conjunto, no puede estar en el conjunto de las cotas superiores. Y si el 5 no está en el conjunto, entonces podría estar en el conjunto de las cotas superiores. ¿Se ve? ¿Se entendió eso? Entonces, el ínfimo serían los X tales que X son menores que menos 1. O, como lo dijeron recién, de menos infinito a menos 1. ¿Se vio? Sí, una preguntita. En el intervalo es una coma, ¿no? No un punto y coma. Es una coma, no pasa nada. Ah, pues da lo mismo. Ah, está bien, listo. Depende quién lo escriba eso. Hay anotaciones matemáticas. Un día les voy a hablar un poco de las anotaciones matemáticas. Tenemos que hacer una mini clase de anotaciones matemáticas. Son todas preguntas que la gente a veces se hace, porque lo ve escrito de distintas maneras en distintos lugares. Hay gente que no le pone nada, que se olvida. Habría que ponerle una coma para que quede bien. Bueno, son todas cuestiones que a veces son importantes definirlas, pero a veces uno se olvida de todo esto. No sé quién me preguntó. Camila, ¿no? Sí, yo. Sí, Camila. ¿Tenés variedades peor? En este curso no vas a encontrar tanta variante con los libros, por ejemplo. En un curso de análisis 2, y que sigue, que también lo dicto yo, la cantidad de variantes de anotación que hay en un curso de análisis 2, yo me pongo de acuerdo y les digo a los estudiantes, van a mirar solamente este libro de este lugar, porque después la cantidad de formas de escribir lo mismo que hay es terrible. Pero eso porque la matemática lo fabricó así, no. Eso porque la cultura de la educación hizo eso, que es un desastre. Claro, cada uno va escribiendo como quiere y... Sí, pero eso porque es en la educación que pasa eso. Si vos vas a hablar con un matemático, con gente que se dedica a la matemática, escribe una sola anotación. Porque los libros que estamos usando son malos libros, no son libros, son manuales. Esto es un libro. Vos fijate que esto es un libro de matemática. Mirá lo que es. ¿A vos te parece que esto es un manual? Esto es un texto. No hay libros normalmente, pero estos son todos importados. Esto no existe acá. Vos si vos querés comprar esto acá, tenés que pedirlo por Mercado Libre o por Amazon o por algún lado de eso. No lo va a comprar acá en una librería de acá, una cosa así. No existe. Entonces, la anotación está muy mal tratada en el sistema educativo, no en la matemática. ¿Escucharon eso? Por eso hay que tener cuidado con lo que uno usa. Yo uso un texto que es mexicano, que hace 30 años, yo hace 30 años que dicto análisis 2. Esta no, esta la empecé a dictar acá hace 10 años. Pero análisis 2 hace 30 años que dicto. Porque la empecé a dictar en la facultad, pero la terminé dictando en Campana, acá en el Instituto de Campana y después en Joaquín. Y en Campana la sigo dictando, porque los chicos de análisis 2 de ustedes, ahora que estamos en internet, los junto con los de Campana, desde el mismo curso. Así que doy más horas y chau. Bueno, ese curso de análisis 2, la anotación de la cantidad de libros que hay para anotación, yo por eso me manejo con uno solo, con una sola anotación y un libro, no un manual. Porque los manuales son de terror. No pasa lo mismo en el álgebra lineal. En el álgebra lineal se respeta bastante eso. Pero es una cultura de la educación, no tiene nada que ver con lo que realmente se hace. Pues esos libros están escritos para enseñar, no son libros
todos estos manuales son manuales para el estudiante, no son manuales de matemática, no son textos de matemática. Yo me manejo con los textos de matemática, eso tienen una única notación, que es la que habría que usar. A veces a la gente no le gusta esa notación. Pero bueno, para discutir eso. Bien, ¿quedó claro esto del conjunto mayorante, perdón, ¿cómo es? El conjunto de las cotas superiores y el conjunto de las cotas inferiores? Este conjunto se llama conjunto mayorante, si quieren, y este minorante. Tienen nombre y apellido, si no, no hace falta ni que se acuerden de esos nombres. No es necesario. Muy bien. Si yo les digo, ¿cuál es el más chico de todos los elementos del conjunto de las cotas superiores, del mayorante, en este ejemplo? Y el 5. El 5. Porque va a decir, pero el 5 no llega, perfecto, pero es el más chico de todo, porque hasta el que está más cerquita del 5, el 5 podríamos decir que es el más chico de todo. Ese elemento, ¿cómo es del conjunto? Del conjunto que yo tengo del intervalo. Es el número más grande del intervalo. ¿O no? Claro. ¿Está bien? Como es el número más grande del intervalo y es la más chica de todas las cotas superiores, eso se llama supremo. No la más grande de las cotas superiores, la más chica, porque la más grande no existe, está allá, no sé dónde. La más chica de todo, o sea, fíjense que para nombrar el elemento que está dentro del conjunto que yo quiero, que sería el intervalo, lo nombro a través del que está afuera. Cosas de loco de los matemáticos son estas, ¿eh? Para nombrar a alguien que está dentro de la casa, primero nombro a los que están afuera. Yo para decir que adentro está fulano, no digo que adentro está fulano, digo todos los que no están adentro, que son todos los que están afuera. ¿Se entiende lo que hacen? Me van a decir, están chiflados. Sí, sí. Están chiflados. Como con los colores que decía el otro día. Yo no lo inventé yo esto. La verdad yo lo hubiera inventado de otra manera. Pero bueno, tiene algunos motivos por qué, pero no tiene mucha importancia eso. Entonces, la más chica de las cotas superiores es lo que se llama el supremo de que está dentro. Y fíjense que pasa al revés acá. ¿Cuál es la más grande de todas estas cotas? El -1, porque los que están para acá son más chicos. Los números decrecen para la izquierda, ¿no? Entonces, la más grande de las cotas inferiores, ¿qué me da del intervalo? El extremo más chico. El extremo más chico, que se llama ínfimo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Eso, si a uno le preguntan el ínfimo, ¿qué busca? La más grande de las cotas inferiores. Y si les preguntan el supremo, el elemento supremo, ¿qué va a buscar? El más chico. Claro. Cotas superiores. Y en ese caso serían máximo y mínimo, ¿no? Además. Y en este caso particular, como el elemento está en el intervalo y no en la cota, este es el mínimo y este es el máximo. Si el intervalo fuera abierto, solamente son ínfimo y supremo, pero ni máximo ni mínimo. ¿Entendieron? Esa es la diferencia entre máximo y supremo y entre mínimo e ínfimo. ¿Está? Un conjunto de palabreríos nada más. Saber cuándo lo tengo en el conjunto, en el intervalo que yo quiero, cuándo lo tengo fuera del intervalo. ¿Sí? Claro, si uno dice el intervalo tiene de máximo 5, sabe que es cerrado de ahí. Exacto. Eso es importante saberlo. Tampoco les puse un montón de problemas, creo que son 4 o 5 problemas para hacer con esto, no es una cosa de loco. ¿Sí? Porque no tiene tampoco tanta importancia, porque tenemos que entrar con funciones, primero sucesiones y después funciones, que ahora les voy a decir de eso. Bien, ¿qué nos falta ver? Nos faltaría ver algo interesante que les dije recién, que se llama puntos de acumulación, pero lo voy a dejar para la semana que viene, porque ya me parece que no sé cómo anduvieron, pero ¿cómo les resultó la clase? ¿Comprendieron? A ver, ¿qué me cuentan? Sí, ese sí no me gustó mucho, pero bueno.
A ver. Sí, Sí. es más, yo hice después un problema esta mañana, a la noche no, porque encima me los vi a la noche, yo ya quería dormir, pero esta mañana yo hice un problema. ¿Y anduvo? Yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. En estos 10 minutos para terminar, más o menos siempre vamos a hacer 2 horas de clase, para que tengan una idea. 2 horas, un poquito más, a veces un poquito menos. Hoy la primera clase vamos a cortar un ratito antes, pero quiero aclararle 2 o 3 cosas. Quiero que miren empiecen a mirar los videos de sucesiones. O sea, terminen con esto. El tema que sigue es sucesión. Y después, entre sucesiones y esto, vamos a definir funciones y vamos a entrar en el análisis propiamente dicho de funciones. Para sucesiones, las sucesiones son más lindas que los números, que toda la recta. Porque ¿qué son las sucesiones? Son otras funciones que manejan la misma métrica euclidiana, pero con un detalle. Trabaja solamente a partir del 1 en adelante y son solo números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números que puedo elegir en los 2 primeros conjuntos. La imagen no, la imagen sigue siendo real. ¿Está? Entonces, eso vamos a trabajar la semana que viene. Vamos a empezar con sucesiones. Vamos a terminar con las dudas de esto y ya ahí se va a empezar a engrosar la cosa. Entonces, ¿qué les pido que hagan? Que miren los 3 primeros videos de sucesiones. O sea, hay mucho trabajo, ¿eh? Y empezar a leer dentro de la misma nota de clase empiezan sucesiones después que termina esto. Entonces empiecen a leer sucesiones. No sucesiones testamentarias, ¿eh? Sucesiones de números. ¿Sería clase 3, 4 y 5 entonces? Por ahí, hasta las 5, si pueden llegar hasta las 5 vamos bárbaro. Sería ideal. Porque después de sucesiones hay muchas clases extras. Las clases extras todavía no las miren. Quiero que miren las clases con las que empieza el tema. Porque las clases extras son generalmente un montón de problemas que me pidieron que les haga y que les comente. Porque eran casos complicados para los que estudiaban, pero no son tan complicados. Depende de la gente, depende del grupo. A ver, no se guíen por lo que les resultó complicado a uno, porque a veces una cosa que le resulta complicada a una persona no resulta complicada a otra. No se puede generalizar los temas. No puede decir esto es difícil porque Juancito no lo comprendió de entrada. No se puede decir eso. Las cosas son como son. Y no podemos generalizar eso. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, hay gente que le lleva más tiempo verlo. No me preocupa a mí eso, porque yo les voy a dar el tiempo para que puedan estudiar. Por eso no hay exámenes. Para que ustedes estudien tranquilos. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Pero me tienen que hacer caso, si no después, chau. Pues yo me doy cuenta después si no estudiaron. O sea, es lo mismo que un examen, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, todo lo que preguntó Camila hoy, para preguntar todo lo que preguntó hoy, tuvo que haber estudiado. No hay manera de preguntar todo lo que preguntó si no estudió. ¿Escucharon lo que les dije a los demás? Sí. Yo cuando las personas no me preguntan nada, de ahí me empiezo a preocupar, porque a la larga termina haciendo el curso de nuevo esa persona. Entonces la idea es que me traigan consultas. Para hacer consultas hay que estudiar. Y para estudiar hay que tener dudas. Las dudas son importantes acá, porque sobre eso yo me doy cuenta si fueron aprendiendo. ¿Está? Ahí donde ese es el examen ya empezó y ustedes no se dieron cuenta. Ese es el examen mío. Es todos los días el examen, todos los días que nos veamos. Más lo que me manden. Porque cuando me manden cosas y yo encuentre cosas, por ejemplo, que pueden tener errores, o cosas que, por ejemplo, me hacen alguna pregunta sobre lo que me mandaron, hicieron tal cosa y no la terminaron de sacar bien, o hay una pregunta. Cuando esa pregunta que hago, si yo la veo que es importante, si no es importante se la contesto en el momento por el mismo mail que me mandó la pregunta. Si es importante, le pongo... Si no te contesto es porque la voy a responder, la miré, estoy seguro que la miré porque miro todo lo que hacen. Y la próxima clase, antes de arrancar con el tema que sigue, aclaro lo que me preguntaron. Hay gente que se asombra porque dice, ay, pero esto se lo pregunté hace 4 días. ¿Y cómo se acordó? Porque yo me anoto todo lo que me preguntan. ¿Escucharon? O sea, yo voy siguiendo lo que ustedes hacen. Es más trabajo que tomar un examen. Un examen lo tomo un día... Corrijo, está bien, está mal, chau. Esto no, esto es todos los días, todas las cosas hay que estudiar.
Sí, pregunta sobre eso. Y yo tengo que laburar. ¿Entienden? A mí me hacen trabajar. Es más trabajo esto. Para mí y para ustedes. Para los dos más trabajo. Pero acá hay que aprender. Acá no es rendir un examen. El examen podés no saber nada y por ahí lo aprobás igual. Porque justo te preguntaron las dos boludeces que sabés. Así de fácil. Eso zafa a todo el mundo. Por eso mucha gente zafa y hay gente que no tiene. Hay gente que no tiene suerte. Entonces, ¿qué le pasa? Nunca le preguntan lo poquito que sabe. Yo siempre digo eso. El que no puede aprobar es porque no es porque el otro aprobó sabe mucho. Es porque el otro que aprobó capaz que le pegaron justo a las dos cosas que sabía. Acá yo lo que quiero es que aprendan. El tema hay que aprenderlo, porque después no se pueden disfrazar de nada cuando tengan que enseñar. Tienen que saber los temas. Entonces hay que aprenderlo. Entonces, ¿la idea cuál es? Primero de todo, entonces terminan con los videos. ¿De acuerdo? Hasta el 5, por lo menos. Para la semana que viene. Empezar a leer las notas 1. Empezar con sucesiones. Hay muchos ejemplos de sucesiones de números. Quiero que lo miren. Yo voy a hacer toda una síntesis primero, como hicimos hoy con todo esto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a sacar todas las dudas que me pregunten. No hay ningún drama. Y después, lo otro que quiero que hagan es cómo mirar. Les quiero contar cómo tienen que mirar el video. Para que no vayan a mirar los videos a ciegas. No es miro el video a ver como miro una película. ¿Escucharon lo que dije? El video hay que mirarlo con criterio. ¿Qué significa con criterio? Saber qué estoy mirando. ¿Qué conviene hacer antes de mirar el video? Leer la nota. O sea, en ese orden. Primero leer. Y después mirar el video. ¿Me escucharon lo que les dije? Yo les voy a dar la orientación de cómo hay que estudiar esto. Cómo se tiene un poco de éxito. No es infalible, ¿eh? Nada es infalible en educación. Más que en educación, instrucción. Esto es instrucción. No hay nada infalible. Pero por la experiencia que tengo de 30 años, yo en 30 años cambié mucho las formas de trabajo. En los últimos días lo primero que hice fue esto. Sacar los exámenes. Hacer un seguimiento exhaustivo de persona por persona. ¿Vieron? Prestar atención a lo que preguntan, porque ahí está lo que aprendieron, no en lo que respuestas que dan, sino en las preguntas que hacen. Y tercero, si tenemos la tecnología a mano, usar la tecnología para que puedan disponer de las clases grabadas. ¿Por qué? Porque eso permite volver a mirar lo que uno ya vio. Pero para eso siempre conviene previamente mirar el tema escrito, por una sencilla razón. Uno empieza a comprender cuando ya lo pudo leer previamente. Este tipo de cosas. Es más simple después comprenderlo. Porque no quiero que entiendan, quiero que comprendan, que es muy distinto a entender. ¿Escucharon lo que dije? Si no se comprende, no hay aprendizaje de nada. Porque el aprendizaje tiene que durar en el tiempo. Y para que dure hay que comprender, no solamente entender, que es un escalón más abajo. Ustedes nunca le dicen a los profesores, profesor no comprendo. ¿Ustedes cómo le dicen a los profesores? ¿Cómo le dicen? No entendí. No entendí. Esa es una mala palabra. Yo estoy seguro que ustedes entendieron todo lo que dije del castellano. Lo que no estoy seguro es si comprendieron el tema matemático. ¿Escucharon eso? Sí. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Doy hasta un curso de lenguaje matemático para saber. Me pidieron que diera cursos de eso, también me dedico a eso. Para que la gente sepa la diferencia entre entender y comprender. Cuando comprendo, yo se las voy a poner fácil. Podemos mirar dos personas que saben, que han nacido y son personas que hablan castellano como nosotros, y aparte ambos vos decís, son bilingües, también saben hablar inglés, entonces deciden hablar en inglés. Yo le digo, pero hay una diferencia entre los dos. ¿Y cómo te das cuenta? Me dice, porque fulano, le digo, tiene una comprensión del inglés que sultano no tiene. ¿Y cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo te das cuenta cuando alguien comprende un idioma y no solamente lo entiende? A ver si alguien sabe eso. Es buena la pregunta.
Cuando entiende algunas expresiones que solamente existen en ese idioma. Y es muy bien. ¿Quién lo dijo eso? Damián. Damián, diste en el clavo. Porque en los idiomas hay una forma de pensar. Cuando vos pensás en ese idioma. Y eso se nota cuando hay expresiones, como dice Damián, que solamente se pueden decir en ese idioma y no en la traducción. Hay muchas que pasan en inglés, traducidas al español no significan nada. No significan nada. Claro, como los juegos de palabras y Cuando eso. metés el get, por ejemplo, en inglés. El get que va por todos lados, cuando lo querés traducir al español, es mal dicho español. Nosotros hablamos castellano, no español. A ustedes le hicieron creer que hablamos español, pero bueno, ese es otro tema. Un día vamos a hablar del español y el castellano. Muy bien. Cuando uno piensa en inglés, sabe inglés. No cuando hace la traducción mental de un idioma al otro por la gramática. ¿Escucharon? Es difícil pensar en el otro idioma porque la forma de pensar no es la misma. Y en matemática hay un lindo ejemplo que el otro día surgió del álgebra de vectores. Cuando uno escribe la ecuación de una recta en castellano, vectorial, nombra el vector y después le suma el punto por el cual pasa la recta. Porque uno, ¿qué dice? La recta se genera por el vector y después la pongo en el punto donde yo quiero. Así pensamos en castellano. Cuando uno va al GeoGebra y quiere dibujar la recta, para que el GeoGebra la acepte, primero tiene que poner el punto y después sumarle el vector. Al revés. Escuchan esto. ¿No suena al sustantivo y al adjetivo que en inglés y en castellano van en distinto orden? ¿No le suena eso? Bueno, en el GeoGebra, en el programa, primero hay que poner el punto y después el vector. Porque ¿cómo piensa el que piensa en inglés? Piensa, dado el lugar donde voy a poner la recta, después la fabrico y la pongo ahí. Nosotros pensamos al revés. Dado que la fabriqué, después miro dónde la meto. ¿Se dan cuenta de la diferencia de pensar? Sobre la misma cosa, porque en los dos casos es la misma recta, el mismo objeto. ¿Se dan cuenta? Bueno, cuando uno aprende matemáticas, cuando uno piensa en matemáticas, no necesita traducirla al castellano, al inglés ni a ninguna cosa. ¿Escucharon eso? Ahí uno comprende, no entiende. Mientras tanto entendemos, las dos son la misma recta, pero no comprendemos. No comprendemos por qué en un caso lo pongo así, en otro caso lo pongo asá. Es que hay que hacerlo. ¿Eh? Se sabe que hay que hacerlo. Es difícil hacer eso, porque eso no hay técnica de educación que te enseñe a hacer eso. ¿Cómo aprendes a hacer eso? Solo. Por eso es como respirar. ¿Quién te enseña a respirar? Por eso, esa idiotez que le dicen a ustedes en la educación, que la van a escuchar de esas teorías estúpidas que vinieron de los españoles de educación, español y franceses, les van a decir, ustedes le tienen que enseñar a pensar al alumno. Eso es lo mismo que yo te dijera, vos te voy a enseñar a respirar. ¿Cómo se enseña a respirar? Te das cuenta que esas funciones son innatas del sujeto, no las podés enseñar. A pensar no le podés enseñar a nadie. Vos podés generar situaciones que la persona piense, pero pensar no le vas a enseñar nunca. ¿Está? Eso no existe. Son todas patrañas, como dice Homero. Macho, esas son cosas de las clases de patraña que lo echan todo a perder. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Esto es bueno para ver cómo estudian. Yo siempre les voy a dar ideas, no consejos, ideas. Consejos no hay que dar, decía mi abuela. La experiencia ajena no sirve y la propia llega tarde. Todo en contra de lo que les dijeron a ustedes hasta ahora, ¿vieron? Bueno, gente, ¿les gustó? ¿Aprendieron algo? Si no, por lo menos la pasaron bien. Entendí. Sí. Es bueno reírse un rato. Más hasta ahora que quiera comer algo. Me voy a comer porque a las 2:30 tengo otra clase. Gente. Profe, una puntita rápida. Sí, decime. Para mandarle dudas o algún problema hecho para eso, aula virtual, no mail. Si no te anda, me lo mandás por un mail, no hay problema. Ahí lo tenés mi correo. Ah, Si listo. no les anda, Catriel, no hay problema, Catriel, sí. Si no anda la plataforma, me lo mandan por correo. Si me tienen alguna duda, yo les voy a contestar igual. Capaz que no contesto en el momento, no espere. Por ahí pasa un día o dos y después te contesto, porque tengo... Ah, obvio. Me acumulan todos los alumnos.
Tampoco tengo un volumen de gente que no lo pueda tratar, ¿no? Imposible. Tampoco elijo cursos donde hay mucho. ¿Acá cuántos somos? 14, 15. Más de eso no tengo. Es el más numeroso es este. Imagínate, tengo cursos de 2 personas. Así que no. Bien. No, elijo dónde trabajar. Yo a esta altura del partido no puedo trabajar con tanta gente. Me tengo que ir. Chao, querido, no hay problema. Venda. Por eso les digo, no se preocupen. Si no pueden entrar a la plataforma, si no, lo ponen donde dice clase. Vieron que yo les puse un lugar. Y ahí me lo mandan. Y si no, por el correo interno de la plataforma también me lo podés mandar. Ahí tenés varias alternativas, como vos quieras. Genial, genial. Si la duda es chiquita, que yo te la puedo contestar ahí sobre el correo, te la contesto ahí. Si yo veo que la duda amerita una explicación antes de arrancar, y si yo veo que se acumulan muchas dudas, ponemos una clase extra, ponemos un día que ustedes puedan, yo les doy un par de horarios que puedo, ponemos una clase extra y sacamos todas las dudas que me mandaron. Hay muchas alternativas de hacerlo. ¿Te das cuenta? No tengo ningún problema yo con todo eso. Ahí vamos evaluando. Yo les voy a decir, miren, se acumularon muchas dudas y son cosas interesantes que las podríamos compartir entre todos y serviría para que puedan seguir avanzando. Entonces podemos poner una clase extra, por ejemplo. Y ustedes, yo les doy, ahí me dice Catriel que genial. Sí, no hay drama, yo no tengo drama de todo eso. Hay que ponernos de acuerdo día y hora nada más. Por ahí puede ser no a la mañana, al mediodía, después de comer, una cosa así. El que pueda, lógico. Y aparte, el que no puede, tampoco es un problema, porque como la voy a grabar y la voy a subir al canal, la van a tener también. O sea, acá no hay forma de que tengan ninguna excusa, de nada. Todos los materiales, todas las cosas van a estar a la vista y lo van a tener. No se preocupen conmigo. Yo no tengo ningún problema, no me da vergüenza de nada. Vieron que hay gente que no quiere subir las cosas, no quiere salir en el video. ¿Qué te va a pasar? Nada. No sé. ¿Qué va a hacer? Genial, gracias, profe. No, por favor. Cualquier cosa, ustedes mismos me lo pueden pedir. Estamos atrasados, tenemos varias consultas. ¿Podemos hacer una clase extra? Sí, la ponemos. Yo te tiro un par de horarios que puedo tener yo, coordinamos, vemos cuál les conviene a ustedes. Yo lo que pasa es que tengo, acá el estudio, yo tengo un estudio acá. Y se usa para mucho, porque yo trabajo todavía, hago algunos cálculos para empresas. Estoy ya jubilado, pero cada tanto me piden. Y hago cálculos. Si me pagan bien, si no, doy clase que... Total, el Estado no me paga nunca, así que paga cuando tiene ganas. Ya, por eso les digo, no tengo drama. Hay que coordinar porque acá el estudio se usa, somos 2 que trabajamos en este estudio y lo usamos para muchas cosas. Pero nada más que eso, una vez que coordinamos ya está. Ponemos el horario y listo. ¿Les parece? Sí, viene bien. Claro. Buenísimo. Pero conviene siempre que primero terminen de estudiar. Que terminen todo el tema. Cuando acabaron el tema, ahí hacemos la clase. Así evacuamos todo. Porque después una cosa por ahí, una cosa que sigue un poquito más adelante, evacúa la duda anterior. ¿Se entiende? Hay que acumular un par, no mucho, porque si acumulas mucho tampoco después lo vamos a poder sacar. Hay que ir haciendo una cantidad, por ejemplo, hay que terminar una unidad, una bolilla del programa y ahí evaluamos si necesitan la clase extra. ¿Les parece? Sería lo ideal. Claro, sí, me parece bien. Sí. Perfecto. Me voy a comer. Un beso Bueno. a todos. La pasen lindo. Adiós. Hasta el jueves, nos vemos. Buen fin de. Chao.